Bienvenidos a Y los sueños, sueños son, un programa más grabado de esta locación que identificará a nuestro público seguidor y conocedor como algo bastante diferente. ¿Por qué? Porque estamos en el Festival Verdial de las Letras Hispanoamericanas. Fuimos invitados a dar un taller y es un festival ELIC que reúne a un montón de autores hispanoamericanos a hablar justamente como una fiesta de las letras. Sí, sí, sí. Hemos escuchado recientemente hablar de escritores desde Colombia, desde Venezuela, desde México, por supuesto, autores españoles también, de muy distintos temas. Autobiografía, muerte, dolor, pérdida, la escritura en sí misma, la La literatura, literatura. literatura erótica, literatura infantil y juvenil. Ha sido un banquete para quienes han asistido como espectadores. Lo ha sido, creo yo, también para los ponentes en En general. general. Y lo ha sido para nosotros desde las dos figuras, desde quienes dan talleres, a nosotros se nos invitó a dar el taller de literatura infantil y Y juvenil, juvenil. y para nosotros también como lectores. Yo debo decir que he estado fascinado, dividido entre el lector fan que quiere perseguir a los autores que admira y el tallerista serio, formal, pero que se siente tan cómodo entre estas grandes personalidades que al fin de Personalidades. cuentas son seres humanos como nosotros, Sí. que es magnífico. Que nos podemos sentar a hablar de literatura y nos podemos sentar a hablar de la vida, de dónde vivimos, de cómo vivimos. Y como bien decías, eh, además poder también sentarnos a comer y a cenar con ellos, Sí, sí, ¿no? sí, ha sido... Entonces, bueno, yo lo tengo que decir. Traje mi libro Cargando de Madrid de Héctor Abad Faciolince. Lo perseguí hasta que me lo firmara y luego en una charla casual en el autobús platicando con él y de los temas de escritura y de los temas más humanos, ¿no? Sí. Compartiéndonos su vida igualmente que compartía con sus lectores de una forma muy cercana. Entonces, digamos, programa no lo teníamos tan Planeado en absoluto. planeado, pero siento que tenemos, Eli y yo, tantas vivencias en estos ya 3 días de ambas partes, ¿no? O sea, del privilegio de ser talleristas, pero también de ser escuchas y de convivir, de comer, cenar con otros escritores que dijimos, esto lo tenemos que grabar. Sí. Porque yo le decía a Lick, esta conversación la vamos a tener en el AVE de regreso, ¿por qué no la grabamos? Sí, así que adelantamos esa conversación en tren para convertirla con ustedes que nos ven por YouTube o nos escuchan por Spotify. Ahora que la tenemos fresca, porque hemos llevado nuestras propias libretas, lo ven quienes nos sintonizan por YouTube, Por YouTube. y la hemos llenado de notas y notas y apuntes, a veces de citas textuales cuando la memoria da para ello, a veces de paráfrasis, e incluso, diría yo, supongo que a ti también te pasó, de nuevas ideas para escribir Para textos, ¿no? escribir textos. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo y sin hacer la larga lista de quienes han estado aquí, porque sus nombres irán saliendo a lo largo de los siguientes minutos, yo comenzaría con la pregunta abierta. Aquí, en Málaga, en este Festival Verdial de las Letras Hispanoamericanas, Lucy Zamora, ¿a ti qué te ha llamado más la atención? ¿Con qué te quedas después de estos encuentros? Híjole, pues es una difícil pregunta, ¿no? Que nos tocó un poco meditar. A mí algo que me parece muy curioso del mundo de las letras, de cuando estamos escribiendo, es que esos temas que nos están llamando la atención, de los cuales yo al menos estoy escribiendo, empiezan a aparecer en mi imaginario, Sí. personificados en autores, Uh -huh. en libros, Uh -huh. en frases y en experiencias. Sí. La temática que para mí fue como totalmente abrumadora y que además pronto voy a dar un curso de ello, voy a abordar la temática del cuerpo, es El justamente, reggaetón. fue justamente cómo me has distraído de mis ideas. Repito, La... cómo de distintas maneras las temáticas, los libros, los autores me llevan a una reflexión. El cuerpo como motor de la literatura, el cuerpo que sufre, el cuerpo que duele, el Sí. cuerpo que enferma, el cuerpo que goza, el cuerpo que vive y el cuerpo que se muere. Sí. Porque hubieron unas charlas muy profundas justamente que hablaban de la enfermedad, Ajá. de dos distintas experiencias con dos distintas propuestas narrativas, Héctor Abad Faciolince y Lina Meruane, y luego también del tema del duelo
de dos grandes escritores también, Luis García Montero y Piedad Bonet. Y justamente también se me presenta como esta bruma de escritura autobiográfica, porque pues escribir el cuerpo al final no lo creo que es muy difícil hacerlo desde otro lugar que no sea como tu propio cuerpo, tu propia experiencia. Pero ahí la gran pericia de los escritores que hemos visto, presenciado y escuchado, de saber cómo ficcionar, qué ficcionar, por qué a veces te sale poesía y por qué a veces te sale narrativa. Es lo que me ha parecido fascinante. Y creo que una de las grandes discusiones actuales hoy que se está escribiendo tanta autoficción, por autoficción nos referimos a aquel género que parte casi explícitamente de las experiencias propias para contar algo donde ya no se sabe de eso qué parte es ficción y qué parte es realidad. Hoy decía yo que se escribe tanta autoficción, uno de los grandes cuestionamientos es, pero ¿de verdad nos interesa la vida de los autores? ¿Pero por qué nos van a contar eso? ¿A quién le interesa? Y por otro lado es este juego entre, o respeto, dirán algunos, de lo que es real y lo que es ficción. Entonces, bueno, creo que nos han dado un gran panorama. Distintos autores que han partido de experiencias propias. Lina, por ejemplo, de perder la vista durante 2 meses. Héctor, de una operación de corazón abierto. Del corazón. De la pérdida incluso también de otros autores, de familiares muy cercanos. Entonces ver eso que han vivido, eso que han padecido en carne propia, cómo se siente con el cuerpo. A mí algo que me llamaba mucho la atención, no lo había pensado de esa forma, fue cuando Héctor Abad Faciolín se dijo que hablar del cuerpo y de la enfermedad nos lleva a aquella antigua discusión, la distinción entre el cuerpo y la mente o el alma, ¿no? Y claro, cuando estamos bien, ni nos acordamos del cuerpo. Pero cuando estamos mal, me duelen las rodillas, he perdido la visión, etcétera, etcétera. Y ahí sí nos acordamos que por un lado está la mente, la psique, el alma, y por el otro el cuerpo. Pero están así, distintos disasociados. ¿O es uno mismo? Sí, ¿me lo estás preguntando? Bueno, quiero decir que es un tema de discusión, pero si tú quieres opinar, adelante. Bueno, a ver, yo siempre he creído que es uno mismo, y yo cuando me duele algo no me pregunto qué me duele, me pregunto por qué me duele. Y por qué me duele en el alma, ¿sí me explico? O sea, yo sé que no me duele la cabeza, que me duele algo que le traigo dando vueltas y vueltas y vueltas. Y eso es lo que detona que mi cabeza se exprese con un dolor físico. De hecho, citaron a varios científicos, ¿no? Que hablaban de esta premisa también, y que poco a poco creo que en la ciencia también se va uniendo un poco más esta idea, porque creo que desde la idea de la ciencia y la medicina no las han venido como separados, y bueno, la literatura misma pues empieza a juntarlos, ¿no? A hacerlo uno solo. Y junto con el cuerpo y la enfermedad vienen otros dos procesos, u otros dos fenómenos. Uno de ellos, el fenómeno por antonomasia, que es la muerte, y el luto o el duelo que acompaña a ese primero. Sí. Y bueno, ahorita que decías, ¿no? La muerte, es que, ¿viste cómo nos sentamos a hablar con estas grandes personalidades de la condición humana, de la vida y de la muerte, pero a la vez todo lo que incluye la vida, todo lo que nos preocupa y nos duele, la enfermedad, el cuerpo, el mundo de las ideas, y por otro lado la muerte, que es tan parte de la vida, pero que también creo que por tradiciones culturales pues parece disasociada cuando es, al parecer, bueno, no es una certeza, es la única certeza. Lo difícil es aceptarlo. ¿Y cómo lo aceptan estos grandes escritores? Pues poniéndolos en papel, ¿no? Y eso es, bueno, fascinante. Sí. Y recuerdo mucho la frase, lo dijo, ahora veo, Luis García Montero. Decía que hacer las paces con la vida es la mejor manera de enfrentar la muerte. Se dice fácil, pero qué difícil de hacer las paces con la vida, ¿no? Claro. Hay un poema que me encanta de Amado Nervo, gran poeta mexicano, probablemente el más citado de él hoy en día. En paz se titula, En paz. Y termina diciendo, vida nada me debes, vida estamos en paz. Qué difícil llegar a ese momento, ¿no? Claro. Y porque a mí me parece que se habla de una aceptación de la muerte propia.
Mm, Y yo no sé si estemos menos preparados para vivir la muerte ajena. ya, Porque creo que ya. también decía, ¿no? Los muertos que se quedan en vida, porque nos quedamos muertos en vida. Bueno, esto es una frase que no ha salido del curso, ¿no? Pero se dice que cada vez que un ser querido tuyo muere, muere una parte de ti. Mm, Entonces cada vez vamos muriendo un poquito más. Y nosotros no somos los muertos, ya. pero tenemos que seguir sobreviviendo, ¿no? Y ambos con pérdidas importantes. Y creo que también a mí una palabra que me gustaría poner sobre la mesa y que ha abierto estas discusiones es la vulnerabilidad, Sí. que te pone a escribir sobre la muerte del ser amado, sobre la muerte del hijo, sobre una Mm, enfermedad mental, sobre la pérdida de la vista, sobre una operación. Es la vulnerabilidad justamente, creo que del cuerpo y del alma. Y mira cómo regresamos al sí, cuerpo y al una vez alma, más. ¿no? Sí. Y me recordaba esto que dices también, lo que dijo Héctor, que envejecer, otro de los grandes procesos, ¿no? Mm. En la vida humana, tiene algo de irse despidiendo paulatinamente. Me ocurre algo muy similar a ti, que con el proyecto que Claro estoy que acabas terminando, terminando de un escribir. libro de cuentos sobre la vejez, creo que la tenía, ¿no? Esa sensación de irse despidiendo, pero hasta que Héctor lo dijo con esas palabras fue, oh, claro, ¿no? Claro. Entonces ves que dices, es que aquí el poeta, aquí el escritor, aquí el artista le puso las palabras, ¿no? Algo que muchos sentimos, algo que muchos Claro. experimentamos, pero que no habíamos nombrado. Y esa es la gran capacidad del escritor. De irse despidiendo de la vista que era tan buena, del Mm. oído que era tan agudo, de las rodillas que nos llevaban a cualquier lugar. Es irle diciendo paulatinamente adiós y adiós por siempre. Claro, por Es que siempre. dramático. Es que es dramático, Sí. claro, porque ya es, y además es como, si somos conscientes, es algo que estamos haciendo todos los días estamos envejeciendo, nos estamos despidiendo de algo, ¿no? Bueno, visto de una manera extrema, pero Ujú. visto ya con el paso de los años o cuando llegas como a cierta edad, me parece que es pues un poquito más visible. Yo quería compartir así como tú escribiendo de la vejez, yo Sí, estoy escribiendo del duelo en sí. este proyecto que les contaba, y decía Piedad Bonet, una escritora magnífica colombiana, escribir una pérdida, lo que significaba para ella escribir una pérdida. Decía, para mí escribir una pérdida fue escribir sobre una parte de mí que no conocía, Mm, porque no nos conocemos todavía quiénes somos en la otra persona en este plano. uy, uy. Entonces, bueno, yo en esa plática es que estaba con el corazón aquí y me parece importante ese descubrimiento de tu yo escritor a partir de un acontecimiento, porque decíamos, ¿no? Como temas que compartimos en común que nos llevamos de este gran festival, el yo escritor, cómo se manifiesta en distintas personas y a Mm, partir de distintos motores y a partir de distintos detonantes. claro. Importante para quien nos ve o nos escucha, muchas de estas charlas tuvieron como pretexto el libro más reciente de estos De otros escritores, ¿no? escritores. Y en aquel libro del que hablaba Piedad Bonet, hablaba de la pérdida de sus hijos. Entonces, lo mismo, cuando llegamos a esos momentos extremos que no esperábamos, que no concebíamos, que no imaginábamos ni de la forma Mm. más remota, cómo expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, cómo expresamos el dolor, la angustia, eh, lo que vivimos, Lo que ¿no? vivimos, sí, sí, Y es, sea en verso, como en el caso de Piedad, sea a través de la novela, sea a través del ensayo, cómo lo nombramos. claro. Y ese cómo se nombran las cosas, pues es también el cómo lo transmitimos. Y Piedad citó a María Zambrano, Ujú. que decía que a través, bueno, de la poesía, pero en general de la literatura, la ficción trasciende al yo biográfico para hacer comunidad. Y entonces a través de un tema, pues eso, doloroso y que te haces vulnerable, cuando tú tocas la muerte, cuando tú tocas el suicidio, cuando tú tocas la pérdida, estás haciendo comunidad, porque ellos mismos decían, se nos acercó una gran cantidad de gente Sí, entregándonos cartas, dándonos el pésame, cartas enteras, poemas enteros, pensamientos. Y ujú, entonces para mí la literatura, pues es que es una forma de hacer comunidad, porque lo hablábamos hoy en nuestro taller, sí, no necesitas tú tener la pérdida claro, de un ser querido para sentir la pérdida,
porque a lo mejor tú sientes la pérdida, bueno, es que la pérdida es muy amplia, no solo es por la muerte, es por un cambio de ciudad, por un cambio de trabajo, en fin, Sí. es tan amplia que te puedes identificar y es ahí donde se hace comunidad y es donde me parece fenomenal. Ponle una tachuelita, guárdame el tema, porque más adelante querré hablar acerca de eso, de la función de la literatura, ya que Ok, lo han comentado mucho. Yo citaría una frase más, esta le dijo también Piedad: a uno se le va acercando su propia muerte mm, conforme envejecemos, pero la metáfora me encanta porque no es yo me acerco a la muerte y la muerte que es ese final, sino la muerte así personificada, como si fuera algo con vida, se me va acercando. Ay, hasta miedo me hasta te vas da. poniendo como escalofríos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, creo em, que nos deja, ¿no? Enfermedad, cuerpo, dolor, luto, muerte. Muerte. Oye, y no hemos dicho que estamos transmitiendo desde un edificio que se llama La Térmica, Sí, que, porque está relacionado con el cuerpo y con claro. la muerte, ¿viste? Esto solía ser un hospicio y luego empezó la guerra y terminó siendo un hospital de guerra. Exacto. Entonces, Ya hoy el centro cultural. hoy un centro cultural, pero ahorita que decías, se va acercando la muerte, bueno, a lo mejor en nuestras redes compartimos para que, bueno, nos sigan y lo vean algunas de las imágenes. Y claro, es que tiene toda la pinta de un Sí, hospital y sentíamos todos los asistentes una sí, sí, especie de sí. energía y Uy, uy, uy. escalofrío. Y luego hablando de estos temas, pues Sí, no, pues más aún, ¿no? sí, totalmente. Pasamos a lo siguiente. Sí, ¿algún otro tema quieres que Sí, saque a colación? no. Bueno, a ver, yo con qué me quedo también de esto. Para mí ha sido no solo una reflexión de los temas que tratan estos autores y sus libros, sino también de qué es la literatura Mm, y qué es escribir y cómo escriben ellos, ¿no? Ha habido distintos momentos en los que espontáneamente cada uno de quienes hemos escuchado ha dicho eso, mm. que para él qué es la literatura. Ya compartiremos además en nuestras redes sociales. Una serie de De, videos interesantes con esas preguntas, ¿no? sí, porque les preguntamos, entre otras cosas, concretamente, para ti, ¿qué es la escritura? Y para ti, ¿cuál es tu Tu proceso proceso de, creativo? de Bueno, creación. lo compartiremos, estén muy pendientes, pero para no arruinárselos, lo que diremos ahora son esos acercamientos a preguntas similares que salieron durante las charlas. Y Jesús García Calero, editor del ABC Cultural, dijo algo, lo entrecomillé: la buena literatura es conocer lo que no conocemos. Tanto nosotros como autores al escribir, como el lector al leer, ¿no? Mm, Es decir, más de uno ha dicho que le empiece a escribir porque no entiende algo, porque quisiera decirlo, claro, aprenderlo con las manos, con la palabra, con el intelecto, con lo que sea. Y que por eso está escribiendo, ¿no? Y porque sirve para alejarse, distanciarse, no ser quien vive, sino quien estudia, quien mira, mira, quien intenta poner en palabras. Y al final sí pasa eso, al final conocemos algo que no conocíamos. La escritura es todo, y la lectura, un ejercicio de aprendizaje. Y no de aprendizajes sí, técnicos necesariamente, sino de grandes experiencias de la vida, ¿no? claro. Y sabes, a mí una parte que me gustó cómo se fue llevando, porque además estas charlas tampoco, bueno, a ver, tenían su temática, Sí, pero los autores, el de la charla del jueves, no sabía que iba a ser el de la charla del viernes, claro, evidentemente, y nos fuimos dando cuenta cómo había ciertos puntos de que se unión, unían, incluso sí, ciertas frases. claro. Lorca salió un montón, Sí, ver por el romance ejemplo, sonámbulo citado la misma tarde en dos conferencias que en teoría no tenían no nada que tenía ver. nada que ver. Entonces, bueno, eso fue fascinante. Y entonces, ¿cómo en estos procesos de escritura, algo que a mí me hace wow, porque justamente es lo que estoy escribiendo, y lo dijo Luis García Montero, ¿cómo separas al yo autobiográfico del yo literario? ¿Cómo pasas Sí, a esa persona que ha vivido la muerte del ser querido en carne propia, sí, a la experiencia desgarradora del sí. yo que estoy viviendo, a transformarlo en literatura? Ah, Del yo biográfico, del yo claro. autobiográfico al yo literario. Y prácticamente dos personas que están acompañándome en un proceso de escritura me dijeron, Lucy, pasa de tu yo catártico, de tu yo
que ha vivido la experiencia, Ok. sepárate, Sí, hazte de un narrador y pasa a la parte literaria, a la parte estética, sí. que luego hubo una discusión, bueno, entre la estética y la ética, cómo se transita ahí, Ujú. pero cómo transformas el dolor en belleza. Para mí fue ese mensaje principal Sí, en los procesos creativos de estos dos escritores. claro. Habrá escritores que reconocen abiertamente que lo que escribo viene de lo que vivo o de lo que veo o percibo al menos. Ujú. Y hay quienes dicen que no, que inventan. Ha sido la gran discusión siempre. Claro, y de Mímesis o poiesis, imitación o o creación, ¿no? creación. ¿Y por qué estoy diciendo yo esto? Eh, ya. Entonces, en esta escritura ahora de Lapsus, la lapsus. autoficción, como esto que me pasó a mí lo hago sustancial para otras personas. Mm, Esto que en principio solo me interesa a mí, porque solo me ande, pasó a mí y es una experiencia personal tan particular, ¿cómo lo hago sustancioso también para el otro? para el otro. ¿Cómo paso del sujeto, y también me parece que fue Luis quien lo dijo, pasar de la experiencia personal a la experiencia humana? Claro. Esto que me pasó a mí se ¿Cómo, comparte cómo con se el resto comparte de la con la especie humanidad? Y humana. volvemos con lo que decía María Zambrano, se empieza a Sí, crear comunidad sí, pues a partir de esa premisa. claro. Pero también, a ver, yo que he estudiado un poco los temas de la autoficción, no solo se estudia la autoficción desde el punto de vista de los escritores, sino también vista desde el punto de vista del lector posmoderno, que Ujú. nos ponemos como muy necios en saber qué fue verdad y Sí, qué no. Entonces quiere decir que porque la novela de Lina Meruane, ¿no? Se llama sí. Ojos que sangran, si no me parece, Ojos de sangre. Sí, Pero ¿cómo? ¿Te habrán sangrado los ojos o qué te pasó? ¿Te quedaste ciega? Entonces parece que hay una especie de como de curiosidad y de un chisme por saber si claro. todo eso le pasó al escritor. Sí. Y Lina nos comentaba que en su caso esa experiencia es la primera página del libro, Y que después es se un va. detonador y que después se va transformando, que Ujú. después es algo totalmente ajeno a ella Sí, y se separa, pero es su detonador. Entonces nosotros no sabemos en qué niveles está presente el yo, pero está presente, ¿no? Es el claro. lector el que quiere un poco Y, saber un poco más. y valga este momento para una mini cápsula en torno a los narradores. Porque a Mm, mí algo que en los círculos de lectura, en los talleres que imparto, siempre es un reto, se explica esto del narrador, ¿no? Porque ¿cómo? sí, El narrador es un personaje, claro que es un personaje, porque Cervantes no hablaba diciendo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho, ¿no? O el narrador de Moby Dick no era Ismael, y el libro empieza diciendo, llámenme Ismael, pero ese no es Herman Melville. mm, Entonces, uno es el autor, otro es el el narrador narrador y otro es es el el protagonista, personaje. el personaje protagonista. A veces coincide, a veces tenemos, como en el caso del cuento del Aleph, que Borges se llama el autor, Borges se llama el personaje, que a su vez es quien está narrando lo que le pasó. Ujú. ¿Sí? Y de todas maneras son, bueno, esta es una discusión teórica Sí, que no podemos teórica, abarcar, académica, pero bueno, en voy a teoría sacar son mi el mismo. tesis. En teoría son el mismo, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos no coinciden estas tres identidades. Mm, mm. Entonces, mucho de esto que comentabas es crear un narrador que no soy yo, para que cuente esa experiencia que Que sí sí me me pasó ocurrió a a mí, mí, pero pero que para convertirla en algo sustancial a para través de un otros. personaje. A A través de un que personaje no soy yo que no soy yo tampoco. tampoco, a través de un personaje y además de todo para otros, ¿no? Que Claro, le van a claro. dar su propia interpretación. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si quieren una clase de narratología a través del podcast, pídanoslas, ¿por qué no? Sí, no estaría mal. Escríbanos y no estaría mal sacarla. Pero claro, entonces si estamos hablando de la ficción, en donde no estamos partiendo de una experiencia propia de duelo, de muerte o enfermedad, Sí, quizá hablaríamos de una separación un poquito más claro. fácil porque tú estás creando a alguien que le pasó algo en determinado momento, pero cuando eres tú quien lo vive, por eso también decían los distintos procesos de escritura cuando vives un duelo o Sí, una enfermedad. Decía Pilar, yo lo tuve que escribir al día, perdón, de Piedad, yo lo tuve que escribir al día siguiente. El olvido que seremos de Héctor Abad tardó en escribir mucho tiempo después la pérdida de su padre, ¿no? sí, Y con un toque pues más ampliamente ficcional, claro. además.
Entonces, bueno, eso es fascinante también. Sigo con ciertas definiciones o acercamientos de distintos autores a esta pregunta de qué es la literatura, para qué sirve, ¿Para con qué qué se come sirve? y en qué mercado se compra. Ojalá. Por ejemplo, en algún taller se citó la definición de Cortázar. Cortázar no está entre nosotros, no pudo venir por evidentes motivos, pero fue citado en algún taller. Y decía, un poema es la petrificación de un extrañamiento. Extrañamiento. Tú también la tenías apuntada. Sí. Muy bien. Es la petrificación, o sea, se queda así, detenido en el tiempo, un extrañamiento. Es decir, no de yo extraño a mi abuelo, sino algo Algo me parece extraño y no extraño. lo entiendo y quiero conocerlo. Se conecta con lo que habíamos dicho, ¿no? Sí. Y es aquí se detuvo. Entonces, el poema intenta acercarse a esa verdad, a esa identidad de las cosas. Algo que para mí es extraño, que para mí es ajeno, lo quiero Ujú. petrificar y lo quiero retratar. En este caso, muy puntualmente lo dice a través de un poema, Sí. pero creo que muchos otros, creo que es distinto de acuerdo a cada escritor, lo podrán hacer cuento, lo podrán hacer narrativa, lo podrán hacer Claro. ensayo, lo podrán hacer ficción o no. Sí. Y fíjate que yo en esta frase, el extrañamiento lo pensé en un inicio como el acto de extrañar a alguien. También podría ser, sí, sí. Que Cortázar Sí, aquí no está para decirnos cómo lo pensó claro. él, pero creo que la palabra tiene ambas connotaciones, ¿no? La vida, pensaría yo, es un continuo que va y viene entre tener y extrañar. ¿Mm? Sí, O sea, esa es la sí, historia de es que esa es cualquier la vida. historia de El cualquier tener a vida. alguien o el tener a algo, una situación, un sentimiento, lo que sea, y no tenerlo. Y no Tener tenerlo. y no tener. Y por lo tanto, tener y extrañar. Extrañar Sí, y tener. y cuando tienes algo, ya extrañas otra cosa que ya no tienes en ese momento. Mm. Cuando tienes en ese momento esa cosa que anhelabas, vas a extrañar pues algo, ¿no? Incluso antes, ¿no? Algún filósofo decía que el ser humano es el único animal que antes de satisfacer un deseo ya está pensando en el siguiente. Sí, definitivamente. Bueno, Oye, regresando a estas formas de escritura, sí, creo que esa tú también la apuntaste rápido y veloz porque te vi hacerlo, sí. cuando dijeron, eh, uno escribe mientras no escribe. Uno Sí, está creando las mejores historias mientras no las está escribiendo, correcto. porque se van maquinando en nuestras cabezas. Entonces pensábamos, ¿no? Nosotros que nuestra mente de escritor ya es ver una historia casi en cualquier parte, vas caminando, vas viendo algo y estás escribiendo, y estás escribiendo, y estás escribiendo. Ya digamos que la consumación del acto de escribir es cuando te sientas con la libreta y a través de la memoria y de lo que recuerdes de ese momento es lo que vas a escribir. Sí, No vas a escribir fielmente lo que fue, vas a escribir lo que recuerdes de ese momento, claro. ¿no? Yo te decía, ahora que estaba por terminar el libro de cuentos en el que trabajo, que me di cuenta cierto día de que llevaba escribiendo este libro muchos años. Aunque había comenzado con los primeros cuentos propiamente a pensarlos, a decir, este cuento va a ir de esto, en noviembre del año pasado, octubre, noviembre, es decir, hace unos 6, 7, 8 meses, me di cuenta de eso, de que llevo casi 10 años escribiendo ese libro, pensando esas Pensando ese libro. situaciones, entendiendo diferentes cosas de la vejez, Claro. viendo a los personajes, observándolos, viviendo con ellos, experimentando su lado, simplemente escuchando sus Escuchando. anécdotas, ¿no? Entonces dije, sí, ese tiempo, incluso cuando uno no lo sabe, está Está escribiendo ya, porque le estamos escribiendo. poniendo palabras a las cosas, estamos entendiéndolas, estamos en ese proceso. Y las vamos maquinando, Claro, inconscientemente y llega un incluso. momento en que dices, ahora sí me siento a hacer la acción mecánica de escribir, Mm. pero he escrito antes ya mucho tiempo. Sí, 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 totalmente. Julia Santibáñez Julia dijo eso. Santibáñez la dijo, pero yo es una frase que había escuchado Sí, sí, en sí, yo otras, ¿no? creo Es que como es... continuamente estamos escribiendo sin Ujú. estar escribiendo. Y este proceso que tú narras, ¿no? Como de tu propia experiencia, también cuando decimos, les preguntamos, yo siempre tengo esta curiosidad de los procesos creativos, hay gente que dice, no, yo me siento a escribir y puedo tardar 5 años. Y a lo mejor tú este proyecto te has sentado y lo has escrito en meses, ¿no? Un mes, un Sí. par de meses, estos cuentos, Ujú. pero lo llevas escribiendo tanto Entonces, tiempo en tu cabeza, ¿no? sí. Entonces, bueno, la siguiente vez que te digan, oye, ¿cuánto te tardas en escribir? Hay que preguntar, ¿en mi cabeza o en la libreta? Exacto, Para exacto. tener Sí, una sí, sí, sí. respuesta más, más concreta. Bueno, y a mí me gustaría un poco poner sobre la mesa el tema de la memoria, que Sí. ahora ya lo sacamos un poco, porque también Piedad decía que una pérdida
retrotrae la memoria. Ujú. Es decir, tú vives una pérdida y te detona lo que es sentir y vivir otras pérdidas. Y que a Sí. partir de ello, bueno, me sentí identificada porque es algo que yo he vivido en mi vida. Y entonces yo vivo una pérdida o recuerdo una pérdida, pero revivo todas las pérdidas detrás de ello. Pero todo eso es producto de la memoria, ¿no? Ah, Y de la forma en que la Lucy de hoy las está viviendo, porque seguramente la de hace unos años las vivió de una forma diferente o las recuerda de una forma diferente, que será a lo mejor distinta de luego cómo las plasmé yo en el papel, o de cómo quizá ese yo autobiográfico las plasme a cómo yo luego lo vaya a transitar hacia la literatura. ah. Sí, sí, no puedo agregar nada más. No puedes. Sí, sí, sí. Y al final, el escribir nuestras experiencias de esa manera también le va dando un sentido, ¿no? Claro, claro, porque, bueno, yo creo que de alguna forma también lo compartía, ¿no? Un duelo no termina, pero es una especie de ciclo que le das y Sí. que colocas en un lugar y ya toma pues una forma importante, una forma El duelo distinta. se apacigua, pero no se cura, dijo la propia Pilar. Ujú. En- y en cuanto también definiciones, tanto de qué es literatura como escritura, para ir apuntando un cierre, porque el tiempo apremia Apremia y tenemos un puntito más a comentar. todavía. Em, Hay a mí un par de acercamientos a qué es la literatura, o que podría, o que apuntaría a ser la literatura, que me parecieron realmente atractivos. Bueno, tres. El primero de ellos fue de Lina, em, porque ella decía que le interesaban mucho las zonas oscuras Mm, de la psique. sí. Ahora mismo, de forma particular, la crueldad. Y Mm, uno piensa, oye, pero qué necesidad de escribir la crueldad y de leer después como lectores la crueldad. Pero esto lo conecto con lo que decían Piedad y Luis en su momento. Luis García Montero decía que el sentido, bueno, empiezo con la idea de Piedad Bonet. Dos propósitos, dice ella, que puede tener la literatura. Uno, incomodar. mm, Dos, armar conversación. Tú lo has dicho ya, ¿no? Comunidad, porque eso apunta a Luis García Montero, sería el otro. El sentido último de la literatura es crear comunidad. Pero a mí me interesa particularmente lo anterior, lo de incomodar y de abrir conversación, porque, y eso yo lo veo con cierta constancia en círculos de lectura, por ejemplo, que cuando pregunto, ¿a quién le gustó este libro? Hay quien dice, no me gustó porque es que hablar de esas cosas, como por qué. Y lo entiendo claro, perfectamente. de estos ciertos temas que Sí, generan incomodidad. la inseguridad, la violencia, la crueldad. ¿Por qué hablar de eso? Si lo veo todos los días, sí, está bien, está muy bien. Hay quien apuntará únicamente a leer como un entretenimiento, como un desvincularme de mi realidad. Pero creo que también es muy importante que la literatura incomode, porque nos está diciendo, aquí pasa algo que no Mm, debería pasar. Y nos va a hacer claro. cobrar conciencia de eso. Y porque Luis García Montero también decía, está por un lado la literatura de entretenimiento y por otro está la literatura que te pone en contacto con la realidad. Y es esa. Y esa es la que nos va a hacer sentir que no queremos ir leyendo, que, uff, ¿por qué estoy en esto? Pero que al final nos dará la conciencia, viene a mi mente ahora mismo El reino de este mundo de Alejo Carpentier, de que también esa literatura nos dice no solo aquí está el problema, sino que abre la conversación De, de ¿y qué ¿Y de qué hacemos? hacemos con ello? Yo tengo una frase que estoy casi segura, aunque no lo anoté, quizá por la velocidad, que dijo Héctor Abad: la literatura que perturba es la que nos tensiona, la que no está en la superficie, y esa es la que nos interesa mirar, desde una visión de lo oscuro y lo más bajo de la condición humana. Ah, Y pues es ahí donde está la discusión y la que interesa abrir, ¿cierto? sí. ¿A ti no te pasaba que de pronto escuchabas estas grandes definiciones, frases tan largas, que estabas en la mente así como quiero anotar, que no se me olvide, que no se me olvide, y de pronto ya estás confundiendo palabras y ay, ¿cómo iba Sí, esto, me lo no? puedes repetir, por Ya, favor, ¿no? ya Que tengo que ya. en un taller todavía, pero en una conferencia, Sí, no. Oye, y a lo mejor tú recuerdas o lo tienes en tus anotaciones, vamos tenemos a que ver, intercambiar vamos a ver. notas, que también me parece que le dijo Héctor Abad que
para qué es la literatura, para conocer lo que no conocemos y decir también para entender los yoes ex futuro, esos Sí, yoes que pudieron ser. sí. Entonces, bueno, sí lo decía Héctor Abad porque decía que él escribió una novela, su última novela, excepto mi corazón, todo está bien, se Sí, llama su última salvo mi novela, corazón. Salvo el corazón, Salvo mi Salvo corazón, mi corazón, todo todo está está bien. bien. Decía que uno de sus personajes principales es un sacerdote y decía, pues un ex futuro mío puede ser un sacerdote, es Sí. decir, ese que yo no fui. Retomaba el término de Unamuno, de esto de los exfuturos, y me pareció genial, ¿no? Sí. Basta leer El jardín de senderos que se bifurcan de Borges para ponerse a pensar cuántos yos pudo haber. Si yo Sí, hubiera tomado esta decisión, ¿quién sería ahora? ¿quién sería? Y Si hubiera bueno, estado decía, todo... ese yo que yo no fui. Ajá, exacto, exacto. ¿Ustedes cuántos yos tendrían? ¿Cuántos ellos tienen? Y sí, y creo que es, bueno, a nosotros como escritores lo maravilloso Sí, que nos permite la escritura, que es vivir esos tantos universos y si eres lector, vivirlos a través de la literatura, ¿no? sí. O sea, Esa fue una respuesta que nos dieron muchísimo en los videos, ¿no? En la pregunta de, ¿para ti qué es escribir? Uy, muchos apuntan eso, a vivir a muchas vivir muchas vidas. vidas. Voy Vamos cerrando cerrando porque con... Lucy me ve con los ojos de pistola. No, no, yo porque también, no sé con qué tema vas a poner sobre la mesa para cerrar. Unas últimas cosas de Ah, escritura. em, que Julia Santibáñez, en su taller de literatura erótica, decía, escribir mala literatura es escribir mala literatura erótica es muy fácil. Yo incluso creo que le podemos quitar el adjetivo de erótica. Escribir mala literatura literatura es es muy muy fácil. fácil. No, hay que esforzarse poco para escribir mal, ¿no? Y ahí la pericia, ¿no? El utilizar las palabras correctas, el crear los personajes, Ujú. la situación, las tensiones, las Las zonas oscuras, las metáforas, metáforas, todo. Eh, y por eso es un oficio de tiempo completo, un oficio claro, exigente, un oficio que implica también reflexionar mucho sobre el oficio mismo, ¿no? claro, claro. Y me quedaría ya, esto es lo último que agrego en esta línea de la escritura. Luis García Montero hablaba de la línea roja, porque muchas veces se preguntan a los autores, ¿qué querías tú que fuera este libro? Y en ocasiones se sabe, pero él decía que también lo que se sabe es lo que uno no quiere que sea este libro. Mi línea roja Mi está línea ahí, roja está ahí. allá no voy a llegar. Bueno, los libros se definen también por lo que no son. Sí, y no recuerdo si fue Piedad quien dijo, yo empecé intentando escribir poesía y lo que salió fue narrativa. Entonces a lo mejor tú pintas tu línea, pero la escritura misma te va llevando por caminos Misterios, misteriosos, que también eso es fascinante. inescrutables. Los caminos del Señor son Son inescrutables. inescrutables. Bueno, y algo que nos pareció fascinante también queremos compartir para cerrar, es que nosotros tuvimos la gran oportunidad de, a través de un taller que dimos de cómo escribir para niños y para jóvenes, ser esos guías Sí, que les dijimos a las personas cómo transgredir esas fronteras claro. de la hoja en blanco, descubrir esos caminos inescrutables Sí. a través de la literatura, de la curiosidad que puede generar la charla. ¿Con qué te quedas tú de tu experiencia como tallerista? Con el comentario de una de nuestras asistentes que decía, bueno, como contexto, dimos una parte teórica, algunas herramientas, algunos temas, autores, leímos fragmentos de grandes obras de literatura infantil y juvenil, y después les dimos tiempo para que escribieran y el principio de una historia o que al menos los Mm, personajes, las situaciones, ¿no? Y la primera persona que habló con nosotros, bueno, que compartió con nosotros me dijo, acabas de ganar mi lo anécdota. siento, perdón. Por eso me pasa por preguntar yo. Dijo, es que yo tenía muchas ganas de escribir, pero no lo había hecho y con lo que ustedes dijeron, siento ahora mucha libertad para hacerlo. Y es que de pronto, como cualquier otra cosa, vemos la escritura como Mm, algo muy solemne, muy importante, y que solo los inaccesible. escritores grandes, después de mucho tiempo y reflexiones, podrán hacerlo. Yo creo que te he escuchado a ti misma decir que si todos escribiéramos, ese sería un mundo más feliz. Cita, Lucía Zamora. Lucía Zamora, marca registrada. Eh, y creo que sí lo sería. Y que si escribiéramos, nos la pasaríamos muy bien todos, compartiríamos mucho, haríamos mucha comunidad.
reflexionaríamos mucho en torno a nosotros mismos, pero sobre todo, y traigo la anécdota por eso, porque cuántas cosas queremos hacer y nos Mm. sentimos constreñidos o demasiado pequeños para hacer aquello, y encontramos un gozo tremendo al momento de intentarlo libremente. Libremente. Y ella decía, ¿no? Como me agradezco un poco a mí por darme esta Sí, oportunidad simplemente de haberlo hecho. Mira, yo me quedo con ese momento en que les decimos, momento de escribir, a soltar la pluma y ver cómo todos se metan a su página y se ponen a escribir y escribir y escribir y escribir. sí, Y al final compartieron historias y semillas que nos parecieron, la verdad, que todas muy poderosas. Y creo sí, que a mí me queda como esa satisfacción de decir, sembramos algo, les dimos un pequeño empujoncito el día de hoy para que salgan un montón de historias. Y que no importa si son historias, pues eso, que serán publicadas o que deban ser comparadas, mm, simplemente es el acto de ya atreverse y el acto creativo, pues de atreverte a hacer algo que sí, quizá no te habías atrevido a hacer por alguna razón. sí. Yo, también para cerrar, ahora te hago una pregunta. A mí me queda, o sea, después de este festival que se ha propuesto reunir letras hispanoamericanas en toda la Hispanoamericanas. extensión, o sea, es decir, tanto españolas como de lo que denominamos Latinoamérica, que es de habla hispana, la parte de habla hispana, que además, bueno, eso se han propuesto Jorge Volpi y Fernando Iwasaki, Con este festival. artífices de Ujú. Verdial. Em, Han salido nombres potentísimos de la tradición. Ya hablamos de Unamuno, pero también Darío, Rubén Darío, Sí, Rubén toda una Darío charla debe ser. dedicada a él con Sergio Ramírez. Mm, Eh, y otros autores, incluso de otras tradiciones, como Pessoa, por ejemplo. mm. Eh, entonces, yo además me quedo con esas ganas de leer más todavía de aquellos autores a los que hemos mencionado a lo largo de estos minutos y del resto de quienes han estado aquí, de aquellos mencionados, ¿no? ¿Tú con qué libro te quedas así? ¿Con qué ganas tengo de comprarlo y leerlo ya mismo? Pues yo tengo ganas y ayer mismo lo pensaba, así de ya quiero ir a una librería. Ajá. No estoy segura qué libro, pero quiero devorarme a Clarice Lispector. Sí, que la han citado mucho. La han citado mucho y además no es la primera vez que a mí me la mencionan en seminarios, en talleres. De hecho, Sí. empecé a leer, bueno, y esto salió muchísimo a colación, ¿eh? Ya me Ujú. voy a alargar ahora yo. La discusión de si leemos en libro físico o en digital. Y yo el libro de Clarice Lispector que empecé a leer era digital. Y es que me fue imposible porque lo necesitaba rayar, lo necesitaba Maltratar. tener, maltratar. Y creo que voy a regresar a Clarice Lispector. Y, ay, es que ahora no tengo el nombre porque lo apunté en mi celular. Lo que nos recomendó, el libro que nos recomendó Juan, editor de Páginas de Espuma, Diario de un Dolor. Es cierto. Diario, diario, Lo verán nuestros lo verán en seguidores. nuestro Diario de un Dolor de una escritora mexicana, ahora se me fue el nombre, pero bueno, lo verán más adelante, precisamente porque es que me parece curioso, que es de lo que estoy escribiendo Sí. y es nuevamente lo que me empiezan a recomendar, ¿no? ¿Tú con cuál te quedas? Yo hoy, A qué autor vas a regresar? creo que el que me ha llamado más y que además traigo en la mira desde que se lo he publicado es este último de Héctor Abad Faciolince, Salvo mi corazón, todo está Todo bien. está bien. Regresaré a él, porque después de escuchar además esta experiencia de la que proviene, También apela a tu experiencia personal, ¿cierto? sí. Nos vamos, Lucy Zamora. Muchas gracias, Electrocon hizo una gran charla. Como siempre, ¿cómo cerramos? Pues con el monólogo de Segismundo, que el Lick leerá a continuación, Con un verso más que la última que vez, la porque le última vamos vez, sumando y sumando para hasta que lleven soñar ustedes sueños la completos. cuenta. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos en un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive en este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdichada fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece. Y ahí lo vamos a dejar. Gracias además a Verdial por dar esta oportunidad, no solo a nosotros, sino a Málaga, a España, a Hispanoamérica. Latinoamérica completa,
Ha sido una experiencia genial. Hacemos votos porque se repita, por dar más talleres también en él. Y los invitamos también que muchas de las charlas han quedado grabadas. Muchas de las charlas se han quedado grabadas y además que nosotros tampoco pudimos asistir a todas las charlas porque sucedían simultáneamente. De tanta pero oferta. Hubo una oferta que, bueno, es que yo también llegaré a mi casa a ver aquello de lo que me perdí y estaremos compartiendo fragmentos y entrevistas a muchos de los autores que hemos estado mencionando hoy en nuestras redes sociales, así que síganos en Y los sueños, sueños son. Gracias, Spotify, Eric. YouTube, TikTok y nuestros Instagrams personales. @Luz y Zamora. @ElicG Troconis. Gracias, Lucy. Gracias, Elic. Gracias, Verdier. Los sueños, sueños. Hasta la próxima.